Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code, un día más por aquí y un día en el que vamos a hablar de una de las características del Hook UseEffect que son un poco más desconocidas o que no nos da miedo usar, no tenemos muy claro cuándo las debemos emplear. Y es la posibilidad de devolver una función que nos permite limpiar los efectos que hayamos declarado dentro del propio Hook. Así que, como siempre, este vídeo se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a Garaje de Ideas, quien patrocina este canal y que con su apoyo pues me permite seguir haciendo esto que tanto me gusta. No me puedo olvidar de los que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee. Nuevamente, Alex, gracias por esos 6 cafés de golpe que me llegaron el día de Reyes, creo recordar. Y también a los que me dejáis un comentario, un me gusta o os quedáis suscritos por aquí para que la comunidad de Latin Code siga creciendo. Yo soy Gerardo Fernández y, como siempre digo, ¡comenzamos! Bueno, ya estamos por aquí en pequeñito y lo primero de todo yo creo que vamos a intentar explicar un poco qué es eso de las funciones de limpieza antes de ver por los casos de uso que nos vendrían bien, ¿no? Entonces, lo primero de todo, he creado aquí un componente súper tontorrón que, como veis, lo que hace es declarar un estado, ¿vale? En el cual pues se devuelve value y setValue y declaro un efecto, en el cual pues la funcioncilla lo único que hace es el console.log del valor que tengamos y ahora sí devolvemos una función llamada de cleanup, también conocida como de limpieza. No hace falta que sea nombrada, podría ser anónima, también podría ser función flecha, la sintaxis que más os guste, ¿vale? A mí me gusta cuando estoy explicando, pues recurrir a esta sintaxis que se ve súper bien y súper verbosa, ¿no? De lo que estoy haciendo. Y a continuación lo que hacemos, pues es declarar un botoncillo que no tiene mayor misterio, en el cual en cada un clic fuerzo un nuevo render. Entonces, lo más importante aquí es que entendáis el orden en el que se ejecuta todo lo que hay aquí dentro del Hook UseEffect, las dos funciones, tanto la función del efecto como la función que yo devuelvo. Entonces, lo que tenéis que tener en la cabeza es el siguiente esquema. Primero, se renderiza explanation, ¿vale? Y una vez que termina el render de explanation, se ejecutan todos los efectos que haya declarado. ¿Qué efecto ha declarado? Pues este, ¿no? Que tenemos aquí, que estoy marcando yo aquí. Por tanto, aparece en la consola pues el texto effect con el valor de 0, ¿vale? Entonces, lo primero que sucede, así en modo de resumen, sería el render y a continuación se ejecutan los efectos. De modo que esta función no se va a ejecutar en ningún caso de momento, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo fuerzo un nuevo render de explanation pulsando este botón, por ejemplo, del componente explanation pulsando este botón, lo que sucede es lo siguiente. Se fuerza el render, ¿vale? Por tanto, aquí tendríamos paso 3, por así decirlo, render. Ahora declaro los efectos, todavía no se ejecutan, hay que esperar al render, se renderiza el componente y a continuación llegamos a la época de los efectos. Ahora, ¿qué sucede? Como estoy en un render distinto al inicial, lo primero que hace React es ejecutarme la función que devolví en el efecto anterior y por tanto se ejecuta esta funcioncilla. ¿Qué significará? Que al ejecutarse esta función se pintará cleanup value, ¿vale? Y con el valor del render anterior, es decir, de 0, porque esta función habrá capturado, mediante las closures, el valor que tenía el estado en el render inicial, que es 0, ¿vale? Esta función de cleanup pertenece al render 0, ¿vale? Por tanto, se pintaría cleanup y con el valor 0, ¿vale? Por tanto, se ejecutan las limpiezas del render anterior. Y a continuación, ¿vale? Lo que hacemos es ejecutar el efecto de este nuevo render, que lo que hace es pintar effect con el nuevo valor, que sería 1, ¿vale? Y devolvemos la nueva función de limpieza, que será pues otra función llamada cleanup, que capturará el valor del estado en ese momento, ¿vale? Pues las closures en este caso, de modo que cuando se ejecute posteriormente, value estaría apuntando al valor numérico 1, ¿vale? Por tanto, se ejecutan los efectos de este render. Y esto consecutivamente. Si vuelvo a pulsar el botón, se desencadena un nuevo render y a continuación, en la fase de efectos, se ejecutará la función cleanup del render anterior, por tanto, aparecerá un cleanup con el valor 1 y ejecutaré el efecto del render de este tercer render asociado a valor 2 y devolveremos la nueva función de limpieza. Esto lo podéis ver en acción aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, cada vez que yo pulso este botoncito, ¿vale? Pues van apareciendo en la consola effect, que sería el 0. Ahora, en el siguiente render lo que ha producido es que se pinte cleanup con el 0 y effect con 1
y cuando he vuelto a pulsar el botón, tras el render, se ejecuta la limpieza del efecto anterior, por lo tanto cleanup vale 1 y el efecto pintará el valor 2. Si lo vuelvo a pinchar, si os dais cuenta ahora, nos hayamos quedado aquí, tras el render aparece cleanup 2 y el efecto 3, ¿vale? Así que eso es como funcionan, ¿vale? Así grosso modo, muy por encima, tanto los efectos como las funciones que devolvemos para limpiar los mismos. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos a quitar ya este explanation y vamos a habilitar esta otra parte. ¿Qué ventaja tiene esta función de... Voy a quitar el explanation, ¿vale? Porque tampoco lo usamos. ¿Qué ventaja o qué nos permite, qué casos de uso vienen bien para esto de limpiar los efectos? Mirad, yo he implementado un componente llamado ScrollSpy que me permite, que va a establecer un Event Listener, ¿vale? Como estáis viendo por aquí en la sección de efectos, ¿vale? De modo que cada vez que se produzca un scroll, se ejecute la función onScroll, de modo que, bueno, pues pintemos un console log hola para que sepamos que están pasando cositas y además, pues pondremos el scroll al nuevo scroll en el cual nos encontremos. Esto de modo que, pues si os dais cuenta, en el primer render ya se ejecutaría este efecto, que además no tiene dependencias, ¿vale? Y por tanto se añadiría el Event Listener con esta funcioncilla. ¿Esto qué significa? Que yo a medida que hago tal, pues me va apareciendo el scroll en el que me encuentro, sin ningún tipo de, vamos, poca magia, ¿no? Aquí, si os dais cuenta, a medida que hago scroll, subo bajo, esto pues se va ejecutando este Event Listener, ¿vale? Que ejecuta la función en scroll y fuerzo un nuevo render del componente ScrollSpy actualizando su estado, ¿vale? Importante, los Event Listener de Windows y de este tipo de elementos siempre declaradlos como efectos, ¿vale? No los declaréis en el cuerpo de la función porque eso provocaría que en cada render estuviéramos poniendo un Event Listener, ¿vale? Si lo pentéis aquí, ¿vale? En cada render del componente ScrollSpy estaríamos poniendo un Event Listener, de modo que después de 10 renders tendríamos 10 Event Listeners que hacen lo mismo puestos, ¿vale? Problema de rendimiento gordísimo. Y por otra parte, además nos permite, bueno, pues que solo añadamos uno gracias a esta raíz de dependencias, como veis aquí, que está vacío, lo cual, como ya sabéis, significa, ¿vale?, que este efecto no tiene dependencias, de modo que solo se va a establecer una vez, que es tras el render inicial. Ahora bien, ¿por qué esto es importante, lo de la limpieza? Mirad, si os dais cuenta, ya aquí he puesto un cambiar, ¿vale? O lo puedo poner cambiar, pero sería como ocultar o mostrar. ¿Qué sucede? Que yo ahora mismo estoy mostrando el ScrollSpy, pero yo cuando pulso el botón, desaparece. Sin embargo, el Event Listener sigue puesto. De modo que a medida que yo hago scroll, en la consola sigue apareciendo este hola que estoy pintando por aquí. De modo que estoy como escuchando un evento en un componente que ya ni existe. Antiguamente esto pegaba un pete, pero con React 18 ya como que no aparece el warning, ¿vale? En consola, pero antes ponía, estás intentando actualizar el estado de un componente que ya no existe. Por tanto, puedes tener un memory leak. Ahora nos está avisando, no sé por qué han quitado ese warning, miraré en la documentación, pero lo importante es que está ahí, ¿vale? Si os dais cuenta, yo cuando lo quito, el Event Listener de mi componente ScrollSpy se sigue poniendo. ¿Qué ventaja tiene limpiar los efectos? Pues que yo aquí lo que puedo hacer es devolver una función de limpieza que lo que haga sea, oye, cuando vaya a desaparecer, ¿vale? Ejecuta un window remove event listener, quita scroll del evento scroll y quito mi función onScroll. De modo que yo ahora, ¿vale? Como esta función de cleanup se ejecutará una última vez cuando el componente se desmonta, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso, las dependencias son vacías. Por tanto, este efecto solo se ejecuta una vez, el efecto se ejecuta una vez tras el primer render y devuelvo la función de limpieza, que se ejecutará, pues como no tiene dependencias, este efecto no se va a volver a lanzar, por lo tanto, esta función solo se ejecutará una vez, que será cuando el componente desaparezca o sea desmontado, como en lo que vamos a hacer a continuación. De modo que cuando yo lo quito, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando pongo isVisible a false, ya no pinto este componente, es decir, lo desmonto. Y en ese momento React ejecutará esta función una última vez y por tanto removeremos el Event Listener y ya cuando haga scroll, la consola nos está pintando ese hola por aquí porque lo hemos eliminado. Si aquí lo queréis poner, vamos a poner aquí un adiós para que veáis que se ejecuta una última vez. Mirad, ¿vale? Le doy por aquí y si os dais cuenta aparecerá por aquí el adiós porque el componente
React nos ejecuta la limpieza que hagamos del efecto cuando lo vaya a desmontar. De modo que nos estaríamos previniendo pues, de memory leaks, etcétera, etcétera. Último caso que mola mucho, lo tengo por aquí preparado, ¿vale? Este es un pelín más complejo, igual, pero yo creo que es súper guay. De hecho, tengo un vídeo dedicado exclusivamente a él, ¿vale? Pero me parecía interesante, ya que estamos hablando de limpieza de efectos, pues mencionarlo. En este caso, bueno, pues lo voy a hacer un poquito más pequeño por aquí, a ver, tiquití. Así, yo creo que se va a ver bien. Tenemos el componente app, ¿vale? En el cual yo pinto pues dos pestañas, foot app y fetch tab. Foot app no hace nada, ¿vale? Solo pinta esto. Y fetch tab lo que hace es pues descargarse un vídeo bastante tocho, ¿vale? Muy grande, ¿vale? De modo que tarda bastante en descargar. ¿Qué sucede? Que yo vuelvo a tener aquí el mismo problema. Voy a quitar un poquito de zoom para que lo veáis el efecto lo que hace. El efecto lo que hace es, ojo, olvidaos de esto, ¿vale? De momento, que lo importante viene aquí. Mirad, el efecto que yo declaro, lo que hago es declarar una función fetchData para descargar, ¿vale? Y cuando termino, pues lo convierto a un blob y pongo el tamaño del elemento descargado, ¿vale? A continuación ejecuto la función aquí abajo y finalmente no, pues hago la limpieza. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Como este archivo es muy pesado, lo que puede suceder es que cuando yo esté en footab y ahora cambie de pestaña, me ponga a descargar y vuelva a cambiar de pestaña, tengo una llamada fetch que cuando se resuelva ya no me vale para nada su resultado porque me he vuelto a ir hacia atrás o he cambiado de vista, etcétera, etcétera. De modo que ya no me interesa ni convertirlo a blob ni actualizar el estado de un componente que ya no existe. Por tanto, lo que nos permite, desde hace unas cuantas versiones fetch, ¿vale? Es implementar esta técnica que se llama abort controller, que nos permite cancelar una llamada fetch. ¿Y en qué momento la cancelamos? Cuando nos desmontemos, ¿vale? Cuando el componente vaya a desaparecer por la razón que sea, abortaremos la llamada. De modo que, ahora sí, prestamos atención a este trocito de código, creo el abort controller, a continuación, en la llamada de fetch, en la función fetchData, lo que hago es invocar la función fetch con la URL, pero pasándole como segundo argumento la señal que me ha devuelto el abort controller, ¿vale? Importante aquí, si os dais cuenta, creo el abort controller y me quedo con su propiedad signal, que se la paso a fetch. Y a continuación, en la función llamada cleanup, lo que hago es, cuando el componente se desmonte, aborto la llamada y por tanto ya su resolución no va a tener ningún tipo de efecto, sino que se lanzará una excepción que yo puedo loguear, pero ya no actualizo el estado, ni hago el blob, ni nada por el estilo. Y aquí es lo que está sucediendo. Mirad, voy a poner aquí un error para que lo veáis guay. Entonces, vamos a hacer todo el proceso. Cambio de pestaña, ahora me pongo a descargar, vuelvo a cambiar de pestaña y si os dais cuenta aquí aparece error de user abort and request. Por tanto, esta request queda abortada lanzándose una excepción que yo capturo y ya no hago nada. Aquí pongo un console log para explicároslo, pero realmente no habría que hacer nada y todo resuelto. De modo que, pues, otro caso de uso, ¿no? De estas funciones de limpieza de useEffect. Cuando el componente se vaya a desmontar, aborto la llamada fetch, de modo que, pues, ahorro un poquito de recursos del navegador. Y con eso yo creo que súper repasado, ¿no? Esta parte de useEffect y de para qué sirve pues poder devolver funciones de limpieza dentro de los efectos. Así que me hago grande para despedirme y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Yo creo que cuanto más vayamos aprendiendo sobre los hooks, especialmente pues el hook useEffect, que es el que más problemas os causa, ¿no? Cuando os tenéis que enfrentar a él o a los distintos casos de uso que se pueden plantear, pues yo creo que, ya os digo, todo contenido es poco para seguir ayudándoos a mejorar como desarrolladores en React. Así que, si te ha gustado este vídeo, quédate suscrito, déjame un me gusta, un comentario, que yo seguiré preparando contenidos sobre los temas que a ti y a mí nos interesan. Muchísimas gracias por verme y que pases muy buen día.